Gracias, pastor. Buenos días, tengan todos ustedes. Qué lindo es poder celebrar la comunión, la mesa del Señor. El Señor nos invitó, lo había hecho antes de ir a la cruz y dijo, hagan esto hasta que yo venga. Nunca te olvides. Hoy puede ser la última, porque puede venir hoy el Señor. Así que si viene hoy, ¿cómo nos va a encontrar? En comunión, porque quizás esto hace la diferencia de la iglesia en un mundo, ¿no? Donde hay tantas organizaciones. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo formado por miembros. Cada miembro es importante. Ningún miembro puede prescindir del otro. Yo te necesito y tú me necesitas. Y eso hace que podamos ser una unidad. Y con esa unidad es de la única manera que vamos a poder cumplir el propósito de Dios en este mundo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito? Ir por todo el mundo, haciendo discípulos y predicar este evangelio, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer. Pero, ¿en qué conocerán que somos del Señor? Que somos sus hijos. En que nos amemos, ¿no? En la comunión hace la diferencia. Ahora algunos dicen una iglesia grande, no conozco a nadie. Bueno, espera un poquito. Porque en una iglesia grande como esta hay grandes grupos maravillosos que la conforman. Y si tú entras a veces por un grupo pequeño de célula, comienzas a saborear eso, ¿no? Y cuando yo me encuentro, acá hay algunos de la célula, vienen al segundo culto porque se acuestan más tarde el sábado. Pero ellos y nosotros nos vemos, tenemos un vínculo muy cercano, comemos muchas veces, yo siempre digo que mi célula se come muy bien, la palabra también. Pero esa es una manera, en los grupos de servicio sí hay muchos, y eso hace que nosotros podamos ver y sentir de que somos parte de la iglesia. Por eso es tan importante involucrarse. ¿Ok? ¿Están listos entonces para el mensaje de hoy? Bueno. Este último diciembre estuvimos con Ana en Argentina y así que bueno, allá no alquilé un carro los primeros días, pero después estaba a pie. Y bueno, me acordé un poco de cuando viví allá en Argentina. Y una de las cosas que uno extraña, ahora ya casi no lo voy a extrañar porque va a haber pronto el metro, es el tren. El tren es parte de la cultura de Argentina. Yo era un joven, trabajaba en Buenos Aires y iba a la universidad, me quedaba allí muchas horas, iba a la ciudad y volvía, siempre en el tren. Pero el tren tiene su historia. Y la historia del tren es que yo vivía a 3 cuadras de la estación. Y muchas veces jugaba con el horario, ¿no? Yo sabía que el tren de las 6 de la mañana, era el que yo tomaba, iba rápido, llegaba rápido a Buenos Aires porque iba pasando unos 2 trenes que iban parando en todas. Este no paraba, sino que iba directo a la estación terminal. Bueno, yo tenía que tomar ese a las 6 para poder llegar a horario. Así que había un sentimiento en la mañana de premura, de levantarme, y a veces jugaba, como te digo, porque yo sabía que si yo caminaba la primer cuadra de las 3 y escuchaba la barrera que caía, ¿sabés qué quería decir? Que el tren estaba llegando a la estación. Y si yo no corría, no lo alcanzaba. Y me pasaba a la inversa. A la noche tenía que llegar a la estación al último tren porque estudiaba en Buenos Aires y salía muy tarde y a veces tomaba 11, 12 de la noche el último tren y era una sensación muy fea perder el tren. Y estábamos con Ana caminando a la estación y yo iba y decía, pará, ¿por qué vas tan apurado? Y me di cuenta que yo estaba sintiendo eso que sentía cuando era joven, ese temor de perder el tren. Y dije, no, si ahora no hay apuro, igual si pierdo este viene el otro, o sea, no es que... Pero tenía esa sensación. Así que este mensaje proviene de ese sentimiento que yo le llamé el síndrome del tren perdido. El síndrome del tren perdido. Ahora, en la Biblia, Dios ha provisto todo lo que nosotros podamos imaginar y desear en cuanto a la vida que Dios nos da. Yo quiero usar un pasaje que es muy lindo, está allí en el Salmo 16,
Fíjate, Salmo 16, 11, que dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, ¿no? Me mostrarás la senda, el camino que te lleva a la estación del tren y que si llegás a la estación del tren vas a poderte embarcar en aquel viaje maravilloso que Dios tiene para cada uno. Porque mi viaje seguramente no es igual al tuyo, ni el tuyo será igual al de tus hijos. Dios tiene un plan perfecto y particular y soberano en la vida de cada uno de sus hijos. Pero ahí dice que es un viaje donde hay plenitud de gozo, donde hay delicias a la diestra de Dios. Y es lindo pensar estar a la diestra de Dios. Los reyes, poder estar a la diestra del rey era estar allí en un lugar importante, porque podías tener acceso a todo lo que él tenía, estar a la diestra. Y eso es lo que Dios diseñó para nosotros, estar a la diestra de Dios. Ahora, sin embargo, ¿está todavía posible el perder el tren? Yo puedo perder el tren de algunas bendiciones. O sea, Dios tiene para mí un plan de delicias, de cosas buenas. Dios quiere hacer de mí algo, va a usar a veces circunstancias difíciles. No estoy hablando que eso está exento. Sí podemos pasar por tormentas, lo hablamos el domingo pasado. Pero Dios va haciendo paso a paso ese plan en nosotros para hacer algo mejor. Y en ese plan, muchas veces nosotros podemos ser un factor de pérdida. Si empezás a jugar un poco con el horario, como yo hacía, y de pronto tenés que correr. A veces correr el tren era una historia, porque en invierno, en Argentina, hace frío, mucho frío. Y de pronto llegar al tren a lo último y subirte era quedarte afuera del tren. O sea, en el escalón y agarrado en la manija, que está fría, y cuando comienza a soplar el viento, un frío bárbaro, llegaba duro, más o menos me bajaba como congelado, después de que ese tren no paraba. Agarraba velocidad y llegaba hasta la terminal de tren y yo llegaba congelado. No es bueno llegar a último momento y no es bueno perder el tren. Así que yo quise mirar en la Biblia esto y voy a mostrar, o vamos a ver, algunos personajes de la palabra de Dios que llegaron tarde y perdieron el tren y sus consecuencias, y otros que llegaron horario. ¿Ok? Vamos a ver cuántos hacemos, tenemos algún tiempo ahí marcado, y vamos en primer lugar a la vida de Elí. Fíjate en Primera de Samuel, tu Biblia allí, Primera de Samuel, primera carta, capítulo 2, y vamos a hablar de uno que perdió el tren, se llamaba Elí. Él no era cualquier persona, era un sacerdote. Y dice la palabra de Dios en capítulo 2, verso 29, dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, ¿no había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente? Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y el capítulo 3, allí mismo, versículo 12, y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que ha dicho sobre su casa, que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esta es la historia de un hombre, un sacerdote, y con esto quiero transferir a todo hombre varón que está casado y que está llamado a ser el sacerdote de su familia. O sea que esta parte de este mensaje está dedicado exactamente para nosotros, varones casados con hijos, porque nosotros hemos sido llamados por Dios a ser sacerdotes de nuestro hogar.
¿ok? Así que dele un codito al esposo si está por dormir, porque es para él. Y no le digas, te lo había dicho, porque eso no le va a ayudar a él. Dile, estoy orando por ti. ¿Ok? Una esposa que ora gana más que una esposa que está reclamando todo el día. Ok, ahí vemos la historia de este hombre, Elí. No estorbó a sus hijos, eso es lo que dice. A veces ese estorbar tiene que ver con evitar un poco el conflicto. Cuando los hijos comienzan de chiquitos a hacer cosas que no tienen que hacer. Y eso implica que hay que corregirlos. Desgraciadamente el hombre muchas veces cede a la esposa esa área. Y yo siempre digo, el privilegio de ser corregido como varón debe ser provenir del padre. Es el padre como hombre, como el sacerdote de la casa, el que tiene ese gran privilegio, y el hijo tiene el privilegio de ser corregido por su padre. Elí falló en eso, los dejó. Y quizás comenzó de temprano, porque uno piensa, bueno, no es que se volvieron grandes, porque a este punto, cuando Dios decide desecharlos, sacarlos del sacerdocio, ellos ya para ese tiempo eran hombres grandes y hacían cosas como que antes de que venía la gente con el sacrificio y antes de que pudiesen ofrecerlo a Dios, ellos tenían un garfio, era como una cosa de 3 puntas, ¿no? Un gancho así. Y le metían para sacar de la pechuga lo mejor que les gustaba a ellos para ellos. Y de esa manera pervertían los sacrificios. Iba alguien para sacrificárselo a Dios y de pronto le decía, bueno, no lo haga ahora, hágalo después. No, correte. Y pum, le metían y sacaban y destruían el sacrificio. Y esto obviamente volvía a la gente reacia a querer sacrificar. Y eran grandes. Pero esto no comenzó ahí, comenzó de pequeños. Estorbar a veces, es una palabra interesante, ¿no? Es ponerle un poquito de estorbos, de problemas, o sea, de ponerles vallas en el camino para que no lleguen a un camino que vos estás viendo está equivocado. Ahora, todo esto a veces parece algo negativo, porque la disciplina tiene ese aspecto que parece negativo cuando la disciplina lleva al punto de tener que castigar. Pero la disciplina tiene muchos procesos que no necesariamente son el castigo. Primero viene la instrucción, tú le dices y le ayudas y luego lo atraes a ti para evaluar. Recién cuando él transgrede es que se lo castiga. A veces el hijo se le castiga cuando no se le instruyó. ¿Y qué provoca eso? Un corazón resentido, porque el hijo no sabe por qué se lo castiga. Siempre que lo castigues, puedes decir, bueno, no hagas esto o haz esto, y en la medida que no cumpla. Ahora, hay otro aspecto mucho más positivo, que es como por ejemplo el pueblo de Israel hacía. ¿Saben? Ellos tenían la fiesta de los panes sin levadura. Y es una fiesta interesante esta fiesta judía. En medio de eso, las familias hacían algo interactivo con los hijos. ¿Qué hacían? Bueno, escondían un poquito de levadura en diferentes lugares de la casa. ¿Y cuál era el juego? Encontrar esos poquitos. El padre la escondía y los hijos jugaban. Era algo interactivo. ¿Cuál era la lección que dejábamos ver? Bueno, la levadura en la Biblia siempre es un sinónimo de pecado. Y la levadura también tiene ese poder de multiplicarse. Por eso un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso era importante entender esto y los padres lo harían de manera de juego, pero decían, mire hijos, después de jugar y encontrar y todo eso, ¿no? Sentarían a la familia y dirían, miren hijos, no debemos guardar los pecados. Porque los pecados tarde o temprano nos van a afectar a todos y tarde o temprano esto nos va a infectar a todos. Esto es una infección que debemos cortar. Por eso hacían el juego. Y esto es algo que comienza de niños. Porque vos tenés que entender que corremos contra la corriente de un mundo donde decir la verdad no es tan bueno. Parece que los que dicen mentiras y faltan a la verdad les va mejor. ¿O no te parece eso? Bueno, yo no diría que eso es tan así. Pero parece que el mundo promueve eso, que te es más fácil decir una mentira que decir la verdad. Pero en verdad las cárceles están llenas de gente que dicen la verdad. Hay muchos que están allí en juicios. Y yo digo, bueno, perdieron ya su credibilidad y ahora fueron a la cárcel. Así que sí hay pago para los que dicen mentiras.
Por eso es importante que nosotros entrenemos a nuestros hijos a ir en contra de la corriente del mundo. Elí lo evitó. Y eso hizo que sus hijos finalmente fracasen. Es como un amor malentendido. Es quizás la falta de ejercer la autoridad. Es una falsa prudencia. Dejamos que hagan lo que ellos quieran. Y eso obviamente trajo una gran desgracia en la vida de Elí. Ahora, yo puse un negativo y uno que perdió el tren y otro que no. Y vamos a ver el otro que sí alcanzó el tren. ¿Quieres verlo? Está allí en Caleb, es el nombre. ¿Sí lo conocen? Caleb era el amigo de Josué y vas a ver su historia en Números capítulo 14. Fíjate un poquito allí, acompáñame, luego de dejar a Elí ya fracasado. Vamos a ver la historia de nuestro amigo Caleb, uno que sí llegó. Números, capítulo 14, es una historia maravillosa, merece ser leída, pudiésemos solo predicar acá, porque esta historia es la historia que nos enseña lo que pasó allí en el desierto, cuando el pueblo estaba listo para tomar ya la tierra prometida. Y Moisés envía 12 espías. ¿Y qué pasó? Bueno, de los 12, 10 dijeron que no podían y 10 vinieron trayendo un reporte negativo que terminó contaminando a todo el pueblo porque ellos habían visto los gigantes, se habían visto a sí mismos, se compararon, dijeron ellos nos van a aplastar como a langostas, nos van a comer, vamos a morir, ¿para qué nos trajo Dios? Comenzaron pronto a contaminar a todo el pueblo y el pueblo comenzó a dudar de que Dios en verdad podía darles esa tierra. Pero en medio de todo eso se levantaron dos. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Que dijeron, el amparo de esta gente se ha apartado. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros. Y si Jehová está conmigo, como cantamos recién, Él va a producir algo bueno, va a hacer algo bueno, Él va a estar conmigo. Y esto es una convicción que los motivó a ellos a enfrentar a todos. Y obviamente casi los apedrean, No es tan fácil a veces decir que vos confías en Dios y que estás en desacuerdo con cierta cosa. Es difícil porque puede ser que seas apedreado. Y esto es lo que en verdad pasó. Ellos casi son apedreados, pero ahí en el capítulo 14, en el verso 14... Números 14 dice allí, y lo dirás a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo cara a cara, y aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y de que de día ibas delante de ellos, ¿no? Y acá está esta historia donde el pueblo de Dios, si iba a perder la batalla del otro lado del río Jordán, iba a ser visto como un pueblo que perdía ante su Dios. ¿Ok? Pero fíjate un poquito ahora ahí mismo en Josué, capítulo Jueces, estoy medio perdido acá, a ver. Josué capítulo, perdí la cita ahora. Caleb recibe Hebrón. Capítulo 14, sígame un poquito allí. Y dice, y yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo traje noticias como las sentía mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Ahora, he aquí, yo soy de la edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir
y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, Hebrón por heredad, y por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente al Dios de Israel. Yo puse como una comparación, ¿no? Por este lado quizás Elí, que fracasó haciendo lo que había que hacer desde el principio, no estorbó a los hijos, y este hombre Caleb, que había seguido a Dios, que aun cuando todos decían que no, él dijo que sí, y aún a riesgo de su vida estuvo dispuesto a seguir a Dios. Y luego Dios le dice a él que él va a tener una heredad. Una heredad. ¿Para quién es la heredad? ¿Para quién? Para tus hijos. ¿Qué edad tenía Caleb cuando reclama la heredad? 85 tenía. 40 años era cuando enfrentó ese momento y pasaron 45 hasta el momento en que él podía ahora reclamar la heredad. 85, ¿era para él? Yo no llego a los 85 casi. Pero ya a esta altura del partido uno que piensa, ¿no? ¿Para quién hago lo que hago? ¿Qué deseo en realidad? ¿Cuáles son los objetivos por los cuales yo quiero hacer algo? Y en verdad ahí vienen a la mente tus hijos. Y esto es lo que pasó. Caleb estaba teniendo en mente que había una heredad que reclamar, una heredad que él podía tener para dejar. Y va a vivir conforme a lo que Dios quería y Dios le había dicho. Vivió todos esos años, 45 años vivió conforme a lo que Dios quería. ¿Por qué vivió conforme a lo que Dios decía? Porque confiaba en Dios. Eso es lo que había dicho a los 40. Ustedes hagan lo que quieran. Sí hay gigantes, pero Dios está con nosotros. Nuestro Dios va a hacerlo porque Él es más poderoso. Ellos son gigantes, pero Dios los va a comer como a pan comido. Así dijo. Y ahora a los 85 era el momento grandioso de poder conquistar aquel monte Hebrón, que todavía estaba en manos de los enemigos. Ahora, mi pregunta es, ¿con quién fue a pelear? ¿Con quién fue a pelear? ¿Con quién crees que fue a pelear? ¿Fue a reclutar a la tribu vecina algunos soldados? Con sus hijos fue a pelear. Los protagonistas de la herencia. Aquellos que iban a recibir la herencia y la conquistaron para Dios. Y Hebrón vino a ser una heredad de la familia de Caleb, porque él esperó y siguió cumplidamente a Dios. ¿Ves la historia? Es como yo vivo. Es como quiero yo transmitir esto a mi generación, a mis hijos. Qué lindo es ver los padres que llegan. A veces yo estoy mirando ahí y están ahí tratando de convencerlo a los chiquititos, ¿no? Que se queden. Y los primeros días a veces te tenés que quedar vos. No conoce a nadie y están ahí medio temerosos. Y después, cuando ya hacen amiguitos, chau mami, y se van para allá, ¿no? Para la escuela dominical. Pero yo no veo algo más maravilloso en la iglesia que eso. Porque la iglesia no se trata de mí solamente. Se trata de mi familia, de la heredad que Dios quiere. Porque cuando Dios nos llama como una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y Dios llama familias. Dios te llama a vos, a vos, a vos. Pero llama también a tu familia. Ahora puede ser que aquí haya alguna esposa sola, porque su esposo no quiere venir. Bueno, ora, no reclames. Da gracias a Dios porque te deja venir. No, efectivamente, hay esposos que no dejan. Pero si vos estás acá y tu esposo consiente en que vengas, ahora, ¿sabés cómo va a ser un estímulo para que él te deje venir más seguido? Pórtate bien. Lavale los pies.
y va a decir, ¿qué le hacen a mi esposa allá en ese lugar? Porque la veo cada vez más amorosa, más cariñosa, me atiende más. Y finalmente él va a tener una curiosidad tan grande que ¿qué crees que va a pasar? Va a venir a ver. Va a venir a ver. Y quizás se cumpla en eso lo que Dios quiere. El otro día estaba hablando con un hermano que era la esposa que no quería venir. De hecho, en Colombia los conocí. Me decía, orá porque mi esposa no quiere venir. Le dije, bueno, le dije la misma receta. Quizás ella piensa que porque vos venís a la iglesia, dejás todo y te vas, la dejás a ella. Un día quédate. No dejes de venir a la iglesia, pero un día decirle, te voy a llevar a comer y a pasear. Quizás ella entienda de que la vida con Dios te va a volver a ti un hombre más fiel, más amoroso. Y eso es lo que en realidad debe pasar. La relación con Dios debe volvernos a los hombres mejores esposos. Así que dejá de reclamar y comenzá a orar. Porque el que cambia los corazones, ¿quién crees que es? ¿Vos vas a cambiarlo con 5 años de reclamos? ¿Vas a cambiar algo de tu esposo o de tu esposa? Pero si tú tienes 5 años de oración, me parece mucho más efectivo. Y quizás verás ese plan de Dios realizado en tu vida. Nuestro Dios es un Dios de generaciones. Y generaciones que vienen y uno no sabe. Yo soy el primero en mi familia en una generación de Dios. No había precedente en mi familia y yo vine al conocimiento del Señor. Pero me doy cuenta que mis hijos siguen al Señor y estoy anhelando ver quizás, si Dios me da la fuerza, ver a la siguiente generación, mis nietos. Y espero verlos ya de chiquitos, influenciados por la iglesia y por las cosas del Señor, para que ellos sigan el camino del Señor, el camino que Dios pensó. Y no veré desde la tierra, creo yo, la 4ª generación. No creo que vean mis bisnietos. Algunos tienen ese gran privilegio, pero espero verlo desde el cielo y gozarme, si el Señor no viene antes, que la 4ª generación de mi familia siga al Señor. ¿De qué dependía? Hoy. ¿De qué depende? Que yo vea la importancia de reclamar ese monte de la herencia para Dios. ¿Qué es la herencia para Dios? Mis hijos, tus hijos. Dios te los dio, te los prestó. Ni siquiera son nuestros. A veces nosotros nos posesionamos con los hijos. Yo tuve que aprender rápido porque los míos se fueron jovencitos. Se fueron a hacer cosas para Dios. Y están en el Señor y eso es un gran consuelo, pero tuve que aceptar y entender que en verdad no eran míos, eran de Dios, son herencia de Jehová, son los hijos. Así que qué importante poder ver esto, qué importante es no perder el tren. Si tenés hijos chiquitos, estás a tiempo, no pierdas el tren. Si tienes hijos adolescentes, ya están luchando porque hay otras influencias que quieren tomar control. El mismo diablo está encargado de llenarles la cabeza. Y mucho de lo que aprenden a veces en los colegios acerca de la creación, ¿no? Porque el mundo es arrogante en cuanto a eso. Hacen todo un universo sin Dios. El humanismo, ¿no? Se entrona al hombre, no necesitamos a Dios porque descendemos de alguna cuestión que pasó y lo explican científicamente. Pero gracias a Dios hay científicos serios también que creen en un Dios creador y diseñador, el arquitecto de todo lo que vemos, que por supuesto es muy difícil creer sea producto de una casualidad. Por eso tenemos que quizás interiorizarnos y cuando llegue ese tiempo ayudar a nuestros hijos a ver que lo que le enseñan no está tan correcto y tendrás que estudiar un poquito de genética, un poquito de creacionismo. Y hay mucho en la mano para hacer, para poder hablar y discutir, porque con ellos ya no es la historia que vos lo traes como cuando era chiquito. Un adolescente quiere respuestas. Y sí hay respuestas, sí las hay. Así que ora y trabaja para que cuando llegue ese momento ellos quieran seguir
Y qué maravilloso es ver acá los grupos de jóvenes. Esta es una iglesia joven, matrimonios jóvenes, y hay muchos jóvenes en esta iglesia. Están los universitarios, los jóvenes menores, los mayores. La herencia de Dios. Debemos cuidarla para no perder el tren. ¿Ok? Tengo 4 más, pero no voy a llegar. ¿Pueden venir mañana? ¿No? O más tarde. Vamos a ver 2 más. Acompáñenme en Génesis capítulo 25. Génesis 25 habla una historia triste también de uno que perdió el tren. Él tenía un hermano mellizo, pero él nació primero. Ahora, los mellizos nacen primero por unos segundos. Por ahí salió primero y después vino el otro, en el mismo día. Nacieron en el mismo día, pero a diferente hora. Sin embargo, la ley implicaba o tenía una implicancia muy importante de ser el hijo primogénito. Hoy ya no sé, a veces es más una preferencia de la mamá, que es el primero y es varón, o del papá o de la abuela, pero en realidad no hay una implicancia especial. Pero en aquel tiempo ser el hijo primogénito implicaba el 50% más de la herencia. Está claro, ¿no? 50%. Era heredar el nombre y heredar todo lo que venía con el nombre. Era muy importante. Y eso es lo que sucede entre estos dos. Pero en el capítulo 25 vemos una historia, en el versículo... estoy equivocado de vuelta. Génesis. Ok. 25. Y en el verso 28, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Ahí está. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que quiere decir, ¿no?, potaje o rojo, ¿no? Y dice, porque estoy cansado, ¿no? Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Versículo 31. En el 32 dice: entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú el pan del guisado de las lentejas, y comió y bebió y se levantó, y así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Está claro? Eso es lo que pasó con este hombre. Esaú menosprecia algo muy importante. Pierde la bendición de Dios, de ser el heredero, de tener la oportunidad de ser un patriarca en el pueblo de Israel. Él fue un hombre que miró vagamente el futuro, ¿no? Como que decía, bueno, el futuro, ¿para qué me va a servir esto? No es tan importante. Lo más importante es ahora. Es como que yo estoy dispuesto a cambiar todo por un placer inmediato. Esta es la filosofía del mundo, ¿eh? Es las propagandas. Toda propaganda está basada en un principio que dice satisfacción garantizada. Y si no te gustó, devolvelo, porque te vamos a mandar otra cosa que sí te... O sea, la meta de las marcas y de todo tiene que ver con satisfacer. ¿Ok? Ahora, ese es un mundo donde todo se transforma en algo inmediato. Dámelo ahora, quiero tenerlo ya. No importa lo que sea. Y esto es lo que hizo él. Él tenía hambre. Vino de cazar y ni pensó lo que hizo. No evaluó todas las consecuencias que iba a tener al vender su primogenitura. Pero la vendió. Y la vendió por un precio muy barato. Las pasiones hacen eso en nuestras vidas. Hombres, un momento de placer. ¿Cuánto cuesta? Nada. Ven. Y ahí está, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo ofreciendo y ofreciendo. Estos días fui a Colombia y un primo de mi esposa dice, vayan a tal lado, íbamos a Medellín, dice, vayan a que están cerca, está el tren. Yo me estacioné de noche y había manejado muchas horas, así que le dije, vamos a caminar, era de noche. Veía que había gente en la calle en Medellín. Y doy la vuelta así, 2 cuadras, doblo, y estaba una historia, ¿no? Ahí un montón de mujeres que estaban ahí vestiditas más o menos.
y había un pasillo, no me acuerdo cómo se llamaba esos lugares, pero tenía un nombre. Hospedaje ahí. No era el hotel donde yo estaba a la vuelta, pero eso pasaba de noche. Y veía a todas esas mujeres y todos los hombres que venían en búsqueda de esto, ¿no? Un rato, un momento de placer, satisfacción garantizada. ¿A precio de qué? ¿Cuánto cuesta? Y bueno, por ahí no costaba tanto. Pero había un costo implícito que no está anotado, ¿eh? Es como esas letritas en los medicamentos. Yo estoy tomando uno y me tengo urticaria, me duele la panza. Digo, ¿por qué me duele? Después leí, dice, esto provoca dolor de estómago y urticaria. Tengo una sarna maligna por culpa de ese medicamento. Pero yo no lo había leído. Y el placer inmediato es una propuesta de este mundo a costa de quizás una enfermedad venérea. Vas a maldecir tus generaciones. Las enfermedades venéreas se transforman en labios leporinos, la tercera, cuarta. ¿Sabías eso? Se transforma en una genética que va a maldecir a tus nietos o bisnietos. Una sola relación. Ni siquiera tengo que ir todos los días, ni algunas veces. Una sola vez. HIV es lo mismo. ¿Cuántas veces necesito pagar? Una sola vez. Pero no dice ahí, cuidado, viste que los cigarrillos dice ahora es un pulmón podrido. Pero igual la gente fuma, ¿eh? ¿Por qué? Porque está este principio que Esaú estaba dispuesto a vender todo por ese momento. Las pasiones son malas consejeras. ¿Por qué? Porque no te dejan pensar y hacen que pierdas el tren. Hebreos capítulo 12, después léelo porque no tengo tiempo ahora, pero en el versículo 2, capítulo 12, 15 al 17, dice que él menospreció y que de alguna manera él profanó. Él fue profano. ¿Qué quiere decir profano? Bueno, profano quiere decir cuando yo trato algo santo como si no lo fuera. ¿Está claro, no? Ahora, ¿cuántas cosas santas ves acá? ¿Este púlpito es santo? Sí es santo, ¿eh? ¿Por qué? Está apartado para algo. ¿Para qué está apartado este púlpito? ¿Vos viste algún político acá que venga? Bueno, puede haber venido alguno, pero no creo. Generalmente acá, ¿qué hacemos? Abrimos la Biblia y enseñamos. Está dedicado para algo, eso es lo que quiere decir santo. Algo dedicado para algo. Este lugar, esas copitas, están dedicados para algo santo porque lo apartamos para ese uso. Ahora, hay algo más santo que un púlpito hecho de algún material. Y ¿sabes qué es? Tu cuerpo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el lugar donde habita Dios. Templo del Espíritu de Dios. Y ahora no tengo tiempo, pero el Espíritu de Dios es Dios. Creemos en un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Dios habita en mí y en ti. Y cuando nosotros profanamos eso, vendemos barato algo muy caro. ¿Ok? Esaú vendió la primogenitura. Pero Eliseo en 2 de Reyes 2, capítulo 2, verso 1 al 9, dice, dame una doble porción de tu espíritu. Lo siguió Elías. La historia es linda porque Elías quería que se quede y el otro lo seguía. Lo seguía. 1 Reyes 2, anotalo y léelo en casa. Lo seguía. ¿Por qué? ¿Qué quería él? Algo más. Algo más con Dios. Un escalón más en esta vida con Dios. Quiero tomar el tren de la bendición. Quiero alcanzar todo lo que Dios quiere que yo alcance y Dios diseñó para que yo tome. Está ahí. Dios preparó buenas obras para que anduviésemos. De antemano las preparó. ¿Qué tengo que hacer? Llegar a tiempo a la estación. Así que un poquito de ese sentimiento de tener temor de perder el tren no es malo. Porque quizás eso retraiga que yo me involucre con ciertas cosas que pueden hacer que mi corazón desfallezca y devalúe lo que es valioso. Mi familia,
la herencia de Dios, mis hijos, mi vida en relación con lo que debo vivir y tanta oferta que hay en este mundo de satisfacción casi gratis, porque no es gratis. Casi gratis, que al final termina pagándose caro. ¿Qué vas a hacer? ¡Corre al tren! ¡Corre al tren de la bendición! ¿No sales corriendo? Vamos a pararnos para orar en esta mañana. Porque eso debería ser el sentimiento, ¿eh? Correr al tren. Y una vez que estás arriba, disfrutar lo que Dios tiene. Porque, a ver, no es una tortura servir a Dios ni vivir para Dios una vida santa. No es una tortura. Es una bendición. ¿Sabes por qué? Hay delicias a tu diestra para siempre. Para siempre. Para siempre. ¿Dónde está el placer que tuviste la noche anterior? ¿Dónde está la buena comida que te comiste? Es verdad. Lo que Dios tiene es eterno. Por eso Él nos dio la posibilidad de anticiparnos al reino de Dios en esta mesa. Somos llamados a la comunión con el Hijo y esa comunión nos da la salvación. Si hay alguien que no tiene a Cristo, quiere decirle, Señor Jesucristo, quiero tener esa vida que tú ganaste en la cruz. Levanta tu mano diciendo, yo quiero esa vida. Que no tiene a Cristo y quiere tenerlo, ¿no? Es una decisión de una vez. ¿Hay alguien? Amén. Dios te bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Una decisión de un día. Quiero subirme al tren con Dios. Dios murió por mí en la cruz. Resucitó para darme vida. ¿Alguien quiere subir al tren de la salvación? Si tú quieres y tienes dudas, están nuestros amigos anfitriones listos y los pastores también para cualquier duda que tengas. Oremos. Señor, guarda nuestras vidas para ti. Nos compraste como que teníamos un valor que nosotros no pensábamos. Un valor tan alto que diste a tu Hijo por nosotros. Nosotros no valemos tanto, Señor. Sin embargo, tú en tu amor diste a tu Hijo. Así que el valor es un valor agregado. Algo inservible, que no tenía un valor, fue sacado del tacho de la basura nuestras vidas. Y Cristo en la cruz les dio un valor maravilloso, un valor que no teníamos, para ponernos en tu reino, ser hijos e hijas, ser parte de tu familia. No tenemos cómo pagar eso, Señor. Solo podemos decir, gracias, Señor. Gracias, Señor. Guarda esta iglesia para ti, mientras anunciamos el Evangelio hasta que tú vengas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos pronto.